El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. Doctor, ¿cómo está? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? A todo dar también. Sabes que todos los lunes venimos felices aquí a compartir muchas notas interesantes, ¿no? Sí. Que se van dando y que de repente vale la pena irlas desmenuzando. Porque hay veces que se dan así de manera muy pronta y no es tan sencillo. Y también por las limitaciones legales, ¿eh? Vamos a darle al tema de los detenidos por el caso de los 4 jóvenes, el asesinato de los 4 jóvenes de allá en Ticumán, de Yautepec. No se puede dar mucha información en estos momentos, ¿no? Sí, no puede. No puede. El fiscal, sobre todo como autoridad, tiene que guardar ciertas reservas. Primero, por la secrecía de la investigación. Segundo, por resguardo a los derechos de la víctima. En este caso, 4 jóvenes que pierden la vida. Y tercero, también por el propio procedimiento, fíjate. Ya la Corte ha determinado que cuando un caso se hace público y se pasan videos, porque el fiscal habla que hay algunos videos, algunas fotografías que probablemente van a ser materia de exposición en un juicio oral. Si él lo hiciera público desde este momento, opera lo que la Corte ha dicho como un efecto corruptor del derecho penal. Efecto corruptor. Sí, es una figura jurídica novenosa propia del nuevo sistema de justicia oral, donde bajo esas circunstancias la Corte ha determinado que los jueces quedan sugestionados, quedan subjetivamente inclinados hacia lo que el medio de comunicación está diciendo o lo que se está visualizando en el video. Entonces ya no juzgan con imparcialidad. Entonces se busca mucho que los señores jueces juzguen en base a lo que van a ver en un juicio oral y no queden contaminados por lo que pudieran haberse enterado previamente. Por eso la autoridad tiene que ser muy precavida en no hacer afirmaciones y dar por ciertas las cosas. Siempre hay una investigación y hay probables responsables. No dan un señalamiento. Hay que garantizar el debido proceso. Ese famoso debido proceso. Bueno, hay algunas decisiones también de debido proceso que pues sí, como mexicanos de repente nos duelen, ¿no? Y nos molestan, como el caso de esta Florence, debes acordarte. Florence Cassés, al último llegó a Francia como heroína, después de haber cometido un secuestro en México, pero que se habían violado sus derechos fundamentales y el debido proceso, dijo la Corte. A quienes discutieron y dijeron, la Corte carece de credibilidad porque su decisión está rigurosamente definida conforme a la ley y no conforme a lo que se percibe en sociedad. Había señalamientos en contra de ella, las víctimas la reconocían como partícipe del hecho de secuestro, pero dice la Corte, sí, nada más que le violaste su derecho consular. Primero, efecto corruptor del derecho penal, que es lo que sacaron en Televisión Nacional, recreando un momento de hechos que habían ya acontecido. Además falso, ¿no? Así es. Ese caso fue uno de los utilizados por la Corte para darle vida jurídica a este famoso efecto corruptor del derecho penal. Bueno, esperemos entonces ¿en qué momento entonces se pueden ya dar a conocer estos videos, fotografías, ya cuando son vinculados a proceso? No, cuando ya están utilizados en juicio oral y ya hay una condena. Ok. Inclusive, ya habiendo una condena, se puede dar a conocer ya como cierto el hecho y señalar al responsable que los jueces condenaron. Es cuando ya se puede incluso dar a conocer el nombre completo de las personas. Exactamente, ¿no? Porque ya ha sido vencida la presunción de inocencia. Mientras un juez no dicte, o un tribunal de juiciamiento no dicte un fallo donde diga, fulano de tal es penalmente responsable, sigue siendo probable responsable. La presunción de inocencia todavía la tienen viva a su favor. Bueno. Por otro lado, también creo que cometió un exceso la Universidad del Estado al publicar los nombres completos de las víctimas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí, mira, probablemente muchas de las ocasiones se desconocen los límites legales. Yo no creo que haya mala fe por parte de la universidad, pero sí creo que en ocasiones no puede uno a la ligera decir los nombres de las víctimas y tampoco de los imputados, porque son probables responsables. De lo contrario, estamos ya satanizándolos. Imagínate ya qué caso tiene llevarlos a juicio, si ya la sociedad los condenó. Y también los señores jueces, cuando van a emitir un veredicto, reciben presión por todos lados, de medios de comunicación, de las víctimas. Entonces, en términos prácticos, ¿para qué queremos un juicio si ya están condenados? Entonces sí es importantísimo, este esquema está creado precisamente para eso, para que en base a lo que pase en el juicio oral, lo que las partes sean capaces de reproducir y la información que perciba el juez, los fundamentos para emitir su veredicto de condena o de libertad. Por otro lado, el tema de el justiciero, ¿cómo le dicen? El vengador anónimo. Vengador anónimo. Oye, ese tema está muy interesante. Está muy interesante. El que mató a los asaltantes del autobús. Sí, fíjate que ha sido tan interesante que no hay tarde o noche que no se mencione en los medios y
desde luego se tenga que entrevistar a gente docta en la materia, a peritos, abogados, a jueces. Sí. Se ha dado un debate muy interesante, porque está interesante el hecho en sí mismo. ¿Cuál es nuestra opinión? Acorde a lo que se dice y lo que ya fue recreado inclusive por el fiscal general del Estado de México, aparentaría que es una legítima defensa, ¿verdad? Pero legítima defensa, ¿hasta dónde? Nosotros nos estamos dejando llevar por lo que se dice. Para el juez, ¿qué es lo que debe ocurrir? Si el Ministerio Público, como se dice, lo anda buscando a este vengador anónimo para que responda ante la ley, lo que tiene que hacer el abogado de ese vengador anónimo es demostrar con pruebas, no en base a presunciones, que efectivamente actuó en legítima defensa. La propia Constitución te permite de que tú, en defensa de los bienes propios o de terceros, puedas tú repeler una agresión como en este caso. De resultar cierto todo lo que se ha dicho, a mí lo que sí nada más me brinca es que, según el fiscal del Estado de México, el vengador anónimo todavía sale a perseguir a los delincuentes y les dispara por la espalda. Los remata. Los remata. Ahí ya no hablamos de una legítima defensa, porque la legítima defensa efectivamente se materializa cuando tú repeles una agresión y hay un riesgo real, actual e inminente. Real porque es de veras, no es una pistola de juguete, es de veras. Real, actual porque está ocurriendo en ese momento. E inminente es porque no había otra opción más que matarlos. Porque si les pego en los pies, a lo mejor ellos me matan a mí. Entonces el abogado tiene que construir todas esas hipótesis, justificarlo plenamente. ¿Quién confía en la autoridad como para que el vengador anónimo dijera, yo me voy a ir a entregar y voy a demostrar? Esa es la gran pregunta. ¿Quién se va a ir a entregar? Pero fíjate que es muy interesante porque en redes sociales la mayoría de la gente le aplaude su acto. Y desde el punto de vista social se entiende. Ya quisiéramos muchos vengadores, claro. El héroe sin rostro, porque no sabemos quién es. Pero por otro lado, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que hay un abuso en la legítima defensa. Y eso pues probablemente le pudiera costar inclusive la pérdida de su libertad. Porque sí hubo exceso hasta donde se ha visto recreado por el propio fiscal del Estado de México. Pero desde el punto de vista social, mucha gente nos dice, oye, pero es que no es posible que se abra una investigación en contra de él. No es posible. No, espérense. Es que no podemos dejar llevarnos por lo que se dice. Se tiene que demostrar jurídicamente. Si es así, el abogado tiene que hacer su trabajo, que sería un trabajo espectacular, muy interesante para demostrar paso a paso la legítima defensa, como ocurrió con las señoras de los sartenazos la semana pasada. Debes acordar de otro caso donde entra un ratero a su casa de las señoras, ya tenía antecedentes de haber robado, y se especulaba que no había legítima defensa porque abusaron esas tres señoras a sartenazos en la cabeza y que este cuate solo llevaba un arma. Pero hasta donde se sabe, les dio 2, 3 piquetes a las señoras. Entonces ellas actuaron en su defensa y tan es así que la Fiscalía del Distrito Federal le otorgó su libertad. Son casos interesantes, pero ya lo hemos dicho aquí, no puede llevarse a cabo un acto sin que te deje huella. Podrá la ley decretarte tu libertad, pero si tú habitas ese lugar, ya no vas a ser feliz, ya no vas a vivir tranquilo. De que alguien se metió a tu casa y le diste un plomazo, o le metiste un piquete o un sartenazo y lo mataste, tu familia no va a estar a gusto viviendo ahí. Y tú vas a estar a medianoche nomás pensando que van a venir a vengarse los familiares cercanos, o cualquier ruidito que, aunque sea un gato que anda por ahí paseando, lo haga, te vas a alertar. Ya se te pierde tu tranquilidad, Lo hemos vivido en la práctica. Nuestros clientes que están en una hipótesis de esta naturaleza, cambia su vida de manera radical. Pero ¿qué haces también si estás en esa hipótesis? ¿Dejas entonces que se roben sus cosas o te maltraten? O a lo mejor te avientas el tirito y le disparas. Son situaciones que se dicen fáciles, pero estar en el momento con esa presión no es fácil tomar la decisión, Muy complejo. No era ningún improvisado este sujeto, ¿no? Porque dicen que... No. Se habla de que era muy docto en el uso de las armas también. Y también un hombre valeroso, porque no cualquiera, ni siquiera con un arma se le pone a 4 armados. Entonces ve dónde les pega los plomazos, cómo sale todavía a corretearlos y al último todavía cómo los remata. Seguramente se habla de alguien, a los agredidos inicialmente. Entonces, todos aplaudimos ese tipo de actos. Sí, pero también el Estado de Derecho, pues al final de cuentas, ¿dónde queda, no? Porque si vamos a hacer justicia de propia mano, pues qué caso tiene tener leyes. Sí, caray. Bueno. Complicado. Doctor. Gracias, mi chava. Mañana le mandamos un pedazo de pastel. Oye, 35 años, 35 caray. Años no, hombre, de verdad un reconocimiento
creo que con mucha profundidad y admiración a Cable Más, 35 años de darnos a conocer todo lo que acontece. Y tu amigo conduciendo ya también desde hace muchos años, ya son, pues contigo al frente. Ya perdí hasta la cuenta. Sí, ¿verdad? Bueno, está bien, así no te calculo la edad. No, felicidades a todo el equipo de Cable Más. Desde luego, nuestro noticiero preferido. Gracias, doctor. Gracias. Esta es su casa, el doctor Silvio Sotelo, aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.